El acceso al financiamiento había sido un privilegio de las grandes empresas y las grandes familias. Y sigue habiendo problemas y grandes oportunidades que cambiar en México. El emprendimiento en México y en Latinoamérica tiene un gran futuro. A mí me emociona pensar que ahorita están formando esos grandes emprendedores que van a ser empresas increíbles en México. Y escuchas muchas veces, ¿no? De estos emprendedores que de repente les llega una idea, ¿no? Ese wow moment, ¿no? Definitivamente a mí no. De hecho, yo creo que a la mayoría de las personas no te va a llegar ese wow moment. Pueden entender que también las personas más jóvenes pueden asumir más riesgos. Lo que sí es que creo que está mal es que piensen que a partir de cierta edad ya no vas a tener éxito cuando no. Mi invitado de hoy es Ricardo Beder, fundador de Justo, el primer supermercado 100% en línea de México y la empresa de entrega a domicilio más responsable del país, según Merco. Reconocido como Young Global Leader por el Foro Económico Mundial y nombrado en 2024 como el líder con mejor reputación en México en la categoría de reparto y autoservicio. Fue presidente global en Cabify, llevándolo a alcanzar una valuación de $1,400 millones y destaca como un inversionista ángel con participación en más de 30 startups, incluyendo 5 unicornios. Ricardo nos demuestra que la innovación, la visión y la tecnología son justo lo que se necesita para transformar el futuro del consumo. Yo soy Juan Lombana. Entré a trabajar a Google a mis 19 años. Ahora soy emprendedor. Una de las 30 promesas de los negocios de Forbes. Chismoso profesional. Y autor del libro de marketing número 1 en Amazon. Este episodio está patrocinado por el Suzuki Swift Booster Green 2025. Sí, el auto hatchback mejor vendido de México se reinventa con asistencia eléctrica para combinar lo mejor de dos mundos: agilidad y un rendimiento de combustible que hará muy feliz a tu cartera y al medio ambiente. Una chulada. Dale clic al link que te dejo aquí abajo para agendar tu prueba de manejo del Suzuki Swift Booster Green 2025. Y ahora sí, vamos a darle crán al alacrán para que Ricardo nos cuente cómo funciona su negocio. Mis queridísimos mercatitlenses, ¿cómo están? Yo estoy muy contento, muy emocionado de estar aquí el día de hoy con ustedes, con un pedazo de invitado que traemos hoy a Cómo Funciona Tu Negocio. Antes de presentarlo, ya sé la sándwich. ¿Qué tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer a la hora de consumir este contenido para que nosotros podamos traer a invitados de la talla del de hoy es darle que su like, que su campanita, que su suscribir. Si están en Spotify, 5 estrellas, lo que sea que le diga al algoritmo como ¡algoritmo! Este podcast es chido y eso hace que nos suban en los rankings y que podamos traer a gente como el invitado del día de hoy, Ricardo Beder, de Justo. Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer poder estar aquí contigo y gracias por la invitación. Estoy muy emocionado por esta entrevista. Muy emocionado, eres un emprendedor insignia en Latinoamérica y de verdad que estoy bien contento con todo el research que he hecho tuyo y con todo lo que he aprendido de ti. Vas dejando joyas de información en cada palabra que dices, en cada cosa que haces. Entonces estoy listo para exprimirte el cerebro. Buenísimo, me encanta la idea. Sí, vamos a hacer aquí juguito de cerebro de Ricardo. La primera pregunta que siempre hacemos es muy amplia y luego yo ya me voy a ir haciéndole doble clic. Y es precisamente qué negocio tienes y cómo funciona tu negocio. Cuéntanoslo a grandes rasgos, date grasa y luego yo le voy a ir abriendo ahí las carpetitas. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, Justo es el supermercado online líder en Latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? No, básicamente estamos cambiando todos los procesos y la infraestructura tradicional de los supermercados para enfocarnos en poder generar una propuesta de valor online que sea más eficaz, con mejor calidad para el usuario, utilizar toda la data para poder personalizar y darle herramientas que le ayuden a los usuarios a tomar mejores decisiones y a menor costo. Eso es lo que queremos construir. En México ya llevamos un par de años y a eso nos dedicamos. Me encanta. No, ahora sí me voy a ir como hilo de media con esos temas. Pero antes quiero que me platiques un poquito acerca de tu MBA en Alemania y sobre todo acerca de la beca del CONACYT. Porque siento que hay muchísima gente que nos escucha que de repente como que no sabe cuántas oportunidades hay de ese estilo en México o cómo llegar a esas oportunidades para poder irse a estudiar al extranjero, para poder estudiar, etc. ¿Cómo funciona conseguir la beca y cómo funcionó ese MBA? Claro, mira, yo lo hice hace como 10 años ya, ¿no? El tiempo pasa rápido.
Decidí ir a Alemania por diversas razones. Me gustaba mucho la calidad de los profesores y también el costo era mucho menor que en otros países. Pero a pesar de eso, bueno, tenía la necesidad económica de conseguir becas. Pude conseguir la que tú mencionas del FIDER, una FIDER CONACYT, ¿no? Y también del FUNED. Algo que era interesante es que, bueno, hay un montón de convocatorias que van cambiando, ¿no? Tanto de organismos locales como organismos internacionales, y muchas veces las mismas universidades a las que aplican te pueden dar un listado de las instituciones que patrocinan, otorgan becas ya sean completas o parciales, ¿no? Algo que fue interesante en este proceso es que, como cualquier proceso de este estilo, es un trámite bastante extenso. ¿Qué te piden? Y pues, muchos formatos, información, o sea, cosa que es correcta porque se tiene que evaluar, ¿no? Pero algo que se me hizo muy curioso y no me vas a creer es que muchos de los candidatos no pasaban a la parte final, no se les otorgó la beca o el beneficio porque no llenaron correctamente o no metían a tiempo sus formatos. Entonces, la realidad es que de muchas personas que conozco que tuvieron la oportunidad también de tener este tipo de becas, hemos comentado que ni siquiera era competitivo. O sea, si hacías los procesos si lo llenas bien, con la información adecuada, los documentos que te piden, todo ese tipo, y sigues bien los lineamientos, la realidad es que hay bastantes oportunidades. Yo me sorprendí por esto. Obviamente es tedioso y demás, pero bueno, sí. Es normal si te están dando un beneficio de ese tamaño, ¿no? Esta beca de FIDER CONACYT era una parte en préstamo, ¿no? A una tasa muy baja, y la otra era a fondo perdido para manutención. O sea, básicamente lo que necesitabas para poder vivir mensualmente, lo que era un parote, porque no solo era para dinero de la beca, esa es la parte del préstamo, que te dan un muy buen periodo de pago y una tasa bastante baja a comparación de las tasas en México, ¿no? Y así es, ¿no? Y también el FUNED, que es otra institución, también me dio beca, y la misma universidad y una empresa alemana también me dio parte de beca. Buenísimo. Ricardo, después... pasaste precisamente justo estando en Alemania por Rocket, y entonces luego Easy Taxi y al final Cabify. ¿Cómo funciona el negocio de Cabify y qué aprendiste ahí para usar hoy en Justo? Mira, algo interesante que me pasó en Alemania, ¿no? Y que yo iba viendo, a pesar de que tampoco estoy tan grande, pero la realidad es que cuando yo en la universidad y estudiaba ingeniería industrial, la realidad es que nunca escuché de venture capital, ¿no? O startups, tener acceso, ¿no? A personas que invirtieran en tu idea. Y eso te permitía poder construir sin tener que ser rentable. Yo siempre intenté, no tenía los fondos, pero siempre intenté poner diversos negocios, pero siempre tenía una condición: tenía que ser rentable casi desde el mes 1, ¿no? Porque no tenía que fondearlos. Y eso me abrió mucho la cabeza. Ya lo venía buscando un poco desde antes. Siempre me ha gustado la ciencia, la tecnología. Vengo de una familia donde mis dos papás tienen doctorado. Mi papá es científico y profesor y doctor en matemática, ¿no? Profesor de la UNAM, investigador de la UNAM. Y otro tipo de cuestiones. Entonces me gustaba mucho la tecnología, ¿no? Y ahí empecé a hacer mi investigación y me encontré con, desde muy temprano, ¿no? Con Rocket Internet, que apenas estaba empezando en México con los primeros ventures, que eran Linio, Easy Taxi, entre otros, ¿no? Muy chistoso porque como la segunda semana apliqué para poder ir a una conferencia de emprendimiento en otra universidad, que era chistoso porque el fundador de Rocket Internet era esa universidad, ¿no? Y es alguien bien conocido, ¿no? Sí. Obviamente, ¿no? Y yo ahí me hablaron. También podías tú decir, oye, ¿te gustaría tener entrevistas de los patrocinadores y startups? Y dije que sí, y me marcaron, ¿no? Y realmente no sabía quién era Rocket, ¿no? Iba a tener una entrevista con el fundador de Rocket Internet en ese momento, Oliver Samwer, y yo no sé quién era, ¿no? Llevaba apenas una semana en Alemania y ya habían invertido, pero apenas estaban saliendo en México, entonces no lo conocía, ¿no? Y chistoso porque pues, sabía quién era. Y ya que llegué, la primera conferencia la dio él y ya vi. Y muy rara la entrevista. La realidad duró como 10 minutos. Agarró mi currículum y me dijo, sí. Me hizo una pregunta, creo, y me dijo, ¿cuándo puedes empezar? ¿No? Y le dije, oye, pues güey, yo acabo de entrar, ¿no? Me falta como año y medio, ¿no? Me dijo, güey, yo no tengo tanto tiempo para... Yo abro 2-3 empresas al mes en el mundo. Bastante arrogante, güey. 2-3 empresas en el mundo al mes, ¿no? Y la realidad no sé qué voy a hacer en México en mes y medio, ¿no? Ya me dio su contacto. Me dijo, escríbeme cuando acabes. Le escribí y no me contestó.
Pero regresé a México y acabé trabajando para uno de las ventures que tenía Rocket Internet en ese momento, Crazy Taxi, que era básicamente una aplicación para hacer hailing, ¿no? De taxis, y era la más grande del mundo, ¿no? Llegó a tener 20 y tantos millones de usuarios. Wow. ¿no? De ahí empecé con Cabify. Cabify era, no era nueva, ya tenía 4 años y medio, pero tenía una operación relativamente pequeña y Easy Taxi era mucho mayor. Y fue curioso porque después de un par de años los quedamos adquiriendo, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues fue bien interesante la oportunidad. Era de las primeras grandes industrias, ¿no? Después en esa década después del .com, ¿no? Que generaba de forma explosiva, pues era ride hailing y poderla vivirla desde adentro. La velocidad de crecimiento que tuvo la empresa, entre otros, fue algo realmente increíble que me dio un montón de aprendizajes, ¿no? Te quiero preguntar precisamente acerca del modelo de negocios, porque este tema que existe en el mundo, ¿no? De cómo funcionan estas aplicaciones de ride hailing y de de dónde sacan la rentabilidad y cómo funciona. Es un tema complejo, ¿no? En donde Uber ha dado muchas vueltas entre rentabilidad y no, y bueno, ahora con Uber Eats ya cambió la cosa, pero ¿cómo funcionaba el modelo de negocios en Cabify para generar esta rentabilidad? Sí, claro. Mira, te voy a platicar un poco de la industria, ¿no? Y básicamente de los modelos también incluyendo, porque son muy similares, food delivery y ride hailing, sí. ¿no? El concepto viene desde la guía economy, que es básicamente cómo puedo optimizar o maximizar el uso de activos que están subutilizados, exactamente. Sí. ¿Explicó? Entonces, bajo ese pensamiento y también entendiendo que las alternativas, ¿no? Habían pasado por procesos donde se sobrereguló, donde había mucha política, sindicatos que tal vez no bien encaminados, este tipo de cuestiones, hacían que la experiencia del usuario fuera muy mala, sí. ¿no? Entonces, así empieza la industria de ride hailing, entendiendo que no había una razón realmente lógica comercial de por qué no se podría ofrecer el servicio a través de vehículos privados, ¿no? Entonces, en diferentes partes del mundo se lanzó el proyecto y la realidad es que la propuesta de valor era muy clara, ¿no? Era poder ofrecer un servicio de mucha mejor calidad a un costo más competitivo, ¿no? Uh-huh. Y es como funcionaba el negocio, ¿no? A ver, realmente la realidad es que es impresionante el crecimiento que tuvo a nivel mundial. Obviamente donde las propuestas en temas de movilidad, donde las alternativas de transporte público no eran tan eficientes, tuvo aún más la propuesta sí. de valor, porque también tenía un beneficio en temas de seguridad, ¿no? Es muy debatible, ¿no? Y actualmente, sí o sí no, y no quiero entrar en este tipo de polémicas, pero simplemente teniendo el monitoreo, ¿no? Pudiendo ver los datos, el coche, si realmente es la persona. Hay ciertos factores que también a través de la data se pueden utilizar para aumentar, ¿no? La seguridad. Siempre en el transporte y sobre todo de personas va a haber riesgos. Es una industria que opera 24/7, con muchas variables y es una industria con muchos riesgos, pero sin duda ayudaba también en esa parte, ¿no? Entonces fue una industria de crecimiento muy duro donde había jugadores con bolsillos muy grandes. Fue increíble poderlo ver, ¿no? Algo que me gustó y aprendí mucho es que obviamente éramos uno de los competidores con menos capital, por mucho, ¿no? Comparado con los globales. Pero a pesar de eso, con mucho espíritu, muchas ganas, muy buena cultura, con ganas de hacer las cosas diferente, ¿no? Y eso nos fue impulsando porque hubo muchos competidores que se quedaron en el camino. Eso, bueno, fue parte de la historia y del crecimiento hasta que decidí que ya era momento que mi ciclo había terminado, ¿no? Y poder empezar mi nuevo proyecto, ¿no? Justo. Quiero precisamente frenarme en esa decisión, porque, a ver, o sea, tú venías del mundo corporativo y 3M y PwC, HSBC y luego un poco emprendimiento o un poco más bien startup, ¿no? Y entonces entra Cabify la cosa. O sea, ¿cómo funciona? Quiero entender tu modelo mental. ¿Cómo funciona tomar una decisión de emprender habiendo sido tan exitoso en el mundo corporativo? Y no solo de emprender en un negocio en el que casi nadie se atreve a emprender porque tiene barreras de entrada, es muy capital intensive, o sea, varias, pues sí, paredes gigantescas. ¿Cuáles fueron esas variables que tomaste en cuenta para tomar esta decisión y decir, pues lo tengo que hacer? Claro, creo que es una muy buena pregunta.
Y al final de cuentas no es tan racional. Pero voy a intentar estructurarlo de la siguiente forma. Era evidente que yo estaba en una posición pues bastante privilegiada en ese momento al ser el presidente global de un unicornio, ¿no? Uno de los primeros en Iberoamérica, etc. Ya tenemos, había crecido mucho, un equipo estructurado y demás, etc. Entonces tenía bastantes beneficios y también pues ya habían pasado 5 años de mi entrada, ¿no? Estaba a punto de ser papá, ¿no? Entonces, pues no hacía tanto sentido, ¿no? Uh-huh. Pero hay ciertas cosas que yo creo que en la vida son importantes. No sé si conozcas o te haya pasado alguna vez que dices, bueno, quiero hacer esto, pero puedo dejar que pase esto, que las condiciones sean mejores. Así te puedes llevar toda la vida. ¿Me explico? Y ese es el costo de oportunidad que uno tiene. Y también el tiempo pasa rápido. Las variables van cambiando, ¿no? Cada vez estás acostumbrando más a tu zona de confort. Entonces, sabes que si realmente esto empata con el objetivo que tú te has puesto uh-huh. en la vida, hay que tener claridad en lo que tú quieres hacer en la vida. Eso creo que es lo más importante, ¿no? Y voy a hablar meramente del tema profesional, ¿no? Creo que también es importante en el tema personal, pero bueno, ahí no sé, empezaremos a enredar la plática. Es si tú tienes claro qué quieres lograr, cuál es tu objetivo, esas decisiones funcionan como una brújula que te va guiando hacia donde tienes que ir. Y obviamente es un zigzag, ¿no? Ya ves que vas a caer y demás, pero vas a acabar llegando. Yo tenía ese objetivo de construir, usar la tecnología, el emprendimiento para construir y transformar empresas o industrias en México y Latinoamérica. Es algo que yo quería hacer. Entonces, valía la pena el riesgo, porque al final de cuentas, creo que algo que también me ha servido cuando tengo que tomar esas decisiones es irme al extremo. No al extremo positivo de qué pasa si esto me la rompe, bla, 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 que siempre es un anhelo, pero a ver qué es lo peor que puede pasar. No, se llama pésimo. Y realmente cuando tienes claro lo peor que puede pasar y que tampoco se acaba el mundo, ¿no? Y que es más un tema de ego que un tema racional. Sí. Porque increíblemente vas a tener un montón de aprendizajes y la realidad es que las probabilidades de tener éxito son bien bajas. Entonces, cuando te das eso y logras darte cuenta que muchos de esos temores, de esos miedos a ese fracaso es más bien tu ego, ¿no? Y que no es que se acabe el mundo y que si puedes aprender de eso, te van a abrir otras puertas. Eso también ayuda a tomar las decisiones. Entonces, básicamente esas dos cosas, ¿no? Tener claro cuál es tu objetivo profesional, qué es lo que quieres crear. Y esto no se trata de que sea muy aspiracional o no. La realidad es que mientras tu objetivo sea realmente genuino, buscando es válido, ¿no? No por ser más grande, menos grande. Eso es lo que tú quieres, ¿no? Y se vale. Tal vez hay personas que dentro de su objetivo está X y Y es mantener un pad con mucha seguridad, entonces tomar menos riesgo. Es válido. Pero si tú vas tomando decisiones en tu vida que van en contra de tu objetivo, que es realmente genuino, que representa tus deseos, la probabilidad de que sea muy frustrante ese camino es alta. Sí, tienes razón. Entonces yo creo que eso es importante. Y cuando tenemos decisiones difíciles donde hay que tomar riesgos, creo que hay que también poner en parámetro los extremos, ¿no? Obviamente qué pasa si me va muy bien, pero también qué pasa si me va muy mal. Sí. Y entender que entre esos dos puntos de vista puedas tomar una decisión coherente contigo y lo que quieres. Eso es lo que importa. Ricardo, cuando decides entonces empezar justo, ¿cuál es el paso a paso para un emprendedor que dice, órale va, sí me voy a rifar, mañana qué hago? ¿Qué dice mi calendario la siguiente semana, el siguiente mes? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder generar esta empresa? Bueno, era importante obviamente cerrar el ciclo de forma adecuada, avisar internamente, bla, 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 hacer todo el handover de forma adecuada, pero también había que trabajar en qué es lo que quería hacer. Porque escuchas muchas veces, ¿no? De estos emprendedores que de repente les llega una idea, no ese wow moment, no. Definitivamente a mí no. No fue así. De hecho, yo creo que a la mayoría de las personas no te va a llegar ese wow moment, sino es que realmente es un proceso de análisis de qué estás buscando, ¿no? Para mí había muchas variables al principio cuando estaba empezando a decidir qué es lo que quería hacer, que fue una oportunidad muy grande, ¿no? Que se podía transformar con la tecnología uh-huh. y que podía generar un impacto positivo, ¿no? Era los valores que estaba viendo, ¿no? Y definitivamente en tamaño, pues cuando tú te fijas la industria de los groceries y los supermercados, pues una de las más grandes en todos los países, ¿no?
en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Y tiene ciertas características que son diferentes. Hay unas barreras de entrada enormes. Los jugadores están muy concentrados en un par de jugadores que son muy, muy grandes y que eso hace que las barreras de entrada sean más complicadas, ¿no? Porque es multivariable, ¿no? Tienes mucha gente, tienes muchos activos, tienes infraestructura, tienes márgenes bajos. Entonces, eso hace que veas poca competencia en la misma industria. Nadie se ¿no? anima. Y ahí es cuando nosotros dijimos, a ver, las probabilidades de que ganemos son bajas, pero vale la pena intentarlo. Y había muchas variables que también se alineaban con el propósito de, ok, vamos a una gran empresa, darle retorno a todos los inversionistas, a todas las personas que nos ayudaron, etc., algún día. Pero también cómo podemos generar impacto positivo. Y aquí estás hablando de alimentación, ¿no? Estás hablando de que nuestro modelo se reduce la merma, que inclusive en algunos modelos puede ser el 30-40% en perecederos. Hay mucha falta de alineación de información, de data entre oferta y demanda en las cadenas de suministro y sobre todo en la producción. Ustedes tienen mucha menos merma que eso, ¿verdad? Mucho menos, porque nunca rompemos la cadena de frío, por ejemplo, ¿no? Para nuestros perecederos. No tienes a la gente en un estante tocando la fruta, que aparte normalmente no están en las condiciones adecuadas para seleccionarla, ¿no? Claro. Cuando tú vas físicamente es normal que le hagas así. O sea, tuve en la tarde a uno y pensé cuántas personas ya le hicieron al tomate que ganaste así. Es un montón, ¿no? Sí. Entonces hay muchas variables que nos permiten poderlo controlar, ¿no? Y el modelo está hecho para que entre más grande pueda ser todavía más eficiente en ese tipo de variables, ¿no? Pero regresando un poco a la idea, fue curioso porque nosotros empezamos con esa idea de la oportunidad de, oye, ¿por qué no generamos la penetración de e-groceries? Todavía es muy baja en Latinoamérica. Tenemos otras regiones del mundo como China que está entre el 25 o 30%, ¿no? Entre otro tipo de variables también que se ven bastante optimistas. Y así es como empezamos, ¿no? Okay. Era un momento en el 2018 donde pues tampoco habían levantado mucho capital muchas empresas en México. Entonces, pues ni siquiera sabíamos cuánto era creíble que pudiéramos levantar, pero bueno, eso es otra historia. ¿Cómo funciona el negocio? ¿De qué maneras hace dinero justo? ¿Cuáles son todas estas vías de ingresos? Claro, a ver, la vía principal, ¿no? El principal revenue stream es evidentemente pues, la venta de productos de groceries, ¿no? Las categorías, nosotros nos centramos en un portafolio de 7,000 productos, pero muy enfocado en las categorías que son realmente el centro de los supermercados, ¿no? Okay. ¿De qué estoy hablando? De frutas, verduras, proteína, lácteos, despensa, ¿no? Cuidado del hogar, limpieza del hogar, perdón, cuidado personal, el core. ¿Por qué te digo esto? Porque en México, y esto cambia de país a país, el formato más fuerte es el hipermercado, donde tú llegas y tienes llantas, 200,000 SKUs. Sí, ¿no? ¿Y a cuántos SKUs tienen de diferencia contra un Nosotros tenemos 7,000 y con eso es suficiente para poder ir por la compra completa del supermercado. Porque dentro de groceries hay dos mundos. El de conveniencia, ¿no? Que los casos de uso puede ser un refill, oye, estoy en una cena y quiero un vino y otro tipo de cuestiones. Y la compra completa del súper, que el mexicano la hace normalmente una vez a la semana, ¿no? Ok, perfecto. Y esa es la principal. ¿Cómo funciona el tema de sus propias etiquetas, de sus propios productos? Sé que para los supermercados tradicionales a veces son el 20% de sus ingresos. ¿Ustedes cómo funciona a nivel negocio y cómo consiguen hacer un vino, ¿no? Como el que me trajiste, que fuiste muy amable, de verdad. Muchas gracias. ¿Cómo buscas al proveedor? ¿Cómo haces todo este sistema para poder tener más etiquetas personales, ¿no? Mira, nada más rápido, regresando al punto 1. La primera es esa, pero existen otras formas de monetización dentro de nuestro negocio. Obviamente está toda la parte de trade marketing, ¿no? Retail media, que es un trend que está creciendo muchísimo, ahorita, ¿no? Y es impresionante lo que genera Amazon y demás, etc. Data, ¿no? Hay mucha data de cómo se comportan, ¿no? Lo que se vende, etc. O sea, ustedes le comparten ciertos datos o hacen ciertos informes para algunos proveedores o demás. Eso es también un canal bueno. Interesante. Obviamente todo conglomerado y nada más compartiendo los insights, ¿no? Claro. Todo ese tipo de cuestiones también es algo bastante interesante en el negocio. Puede ser activaciones de productos. Hay varias cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Las marcas propias sin duda es algo importante. En Justo nos sentimos muy orgullosos de que 70% de nuestros proveedores son pymes mexicanas.
Y nos enfocamos en intentar generar, sobre todo en la parte de perecederos, productos de alta calidad a precios bien competitivos y apoyar estas pequeñas pymes mexicanas. Hemos tenido casos de empresas que eran muy pequeñas, ¿no? Y tal vez vendían decenas o tal vez 100,000 pesos, ¿no? Y ahorita están vendiendo millones de pesos y los hemos ayudado también en ese camino de crecimiento. Contamos con una aceleradora okay, que pueden aplicar tanto pequeñas pymes como que sean proveedores nuestros o no. Okay. No es una inversión económica, esperamos que algún día se pueda hacer, pero los ayudamos a formalizar todos los procesos que necesitan para poder ir creciendo y escalando. Increíble. Y hay cosas muy básicas. Sabes que hay gente que tiene un gran producto, pero por ejemplo, no sabe bien cómo hacer el proceso de etiquetado, ¿no? O cómo manejar la administración del capital en su empresa, o cómo poder tener un crédito porque tiene los rendimientos adecuados, quiere crecer y quiere comprar una máquina, pero no sabe. Todo este tipo de cuestiones es algo que nosotros queremos hacer, que muchas veces es falta de información o acceso a lo que hace que no crezcan como se debe, y creemos que esto debe ser un trend que es importante en nuestra propuesta de valor. Por eso justo se llama justo, ¿no? Obviamente es muy filosófico, podemos debatir qué significa justo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ese es otro tema y trabajamos mucho en ello, ¿no? Actualmente tenemos cerca del 15% de nuestras ventas son de marcas propias. Tenemos un enfoque que entendemos que la industria hay que jugar en sociedad con los grandes CPGs que tienen productos extraordinarios, pero también existen muchas categorías donde hay oportunidad de hacer este tipo de marcas propias que agregan valor, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo en estos 5 años y medio. ¿Cómo funciona el retail media? Porque, como bien dices, es una industria que cada vez está creciendo más y pues justo mucho se habla de Amazon, ¿no? De que ahora es la plataforma de anuncios con más crecimiento del mundo y más rentable del mundo, por encima de Facebook y por encima de Google y demás. ¿Cómo funciona el retail media en Justo? ¿Y cómo funcionan todas estas categorías en una gráfica de pie, ¿no? O sea, ¿qué porcentajes más o menos juega la venta de productos normales, la venta de productos con su propia etiqueta, el retail media, los insights, que me pareció un modelo de negocios padrísimo? Mira, eso es una buena pregunta, ¿no? Y es algo claro. ¿Y qué quiero decir con esto? La realidad es que, como se ha venido desarrollando, ¿no? Todo el mundo digital, cualquier empresa que tenga un volumen grande, ¿no? De usuarios o de visitas o como lo quieras ver, tiene 2 cosas que pueden hacer, ¿no? Acceso a fintech, ¿no? Dar servicio de fintech, sí, y generar insights o retail media, ¿no? Por ese posicionamiento que tiene, ¿no? Sí. Esto es especial porque no se monetizaba anteriormente en los retailers y está creciendo mucho porque la información es bastante importante, y igual que funcionaba, por ejemplo, toda la parte de search, ¿no? Uh-huh. Cuando empezaba ya hace muchos años, que tú, bueno, obviamente tú lo conoces muy bien, ¿no? Que la inversión te hacía mucho más sentido, ¿no? Que publicidad tradicional. Total. ¿No? El retail media te da, es mucho más medible. Entonces, eso te permite también convertirlo más fácil a ventas, sí, o cuando no es para ventas, entender mucho mejor y segmentar como marca tus esfuerzos publicitarios, ¿no? Y eso es algo que es claro. Obviamente representan en nuestro modelo, son porcentajes menores. El gran porcentaje viene de, como cualquier supermercado, de la venta de los productos. Pero a final de cuentas, aunque sean pequeños, pues son negocios de alto margen, ¿no? Cuando los demás son negocios de muy bajo margen. Sí, es un buen punto, es verdad. Tienes ahí mucho más margen para hacer experimentos y todo. En cuanto a categorías, ¿cómo funciona? Es decir, ¿qué es lo que más compran en Justo? ¿Compran más lácteos? ¿Compran más verduras? ¿Compran más? ¿Qué es lo que más se vende? Mira, nosotros vamos, como te mencionaba, por la canasta completa del súper, ¿no? Es decir, esa compra donde tú das la mayoría de las compras de tu supermercado una vez a la semana, ¿no? Como familia mexicana. Y nosotros, cuando empezamos a hacer la infraestructura, a diseñar el proyecto, ¿no? Y ahorita te cuento cómo empezamos el piloto, porque aprendimos un montón de cosas y nos dimos cuenta de que el problema era mucho más complejo de lo que pensábamos. Sí, yo leí ahí que estabas tú y tu esposa y que hasta ustedes iban a comprar cuando hacían el pedido, y una cosa divertidísima. Sí, cuando empezamos ya teníamos un equipo, pero teníamos una página que scrapeaba todos los productos, ¿no? Entonces tú podías seleccionarlo, te mostrábamos el precio más bajo y con un descuentito. Entonces, por tema de precio no podía hacer, por tema de catálogo no podía hacer porque scrapeábamos todo. Y nosotros íbamos en la noche, lo comprábamos y lo llevábamos. Esto era un experimento diseñado para ir aprendiendo, ¿no?
Y cuando lanzamos el Friends and Family, aparte damos un cupón bastante agresivo, como $500 para Friends and Family. Entonces éramos como 25 en el equipo, ¿no? Y todo el mundo decía, oye, pues yo voy a traer tantos y tantos y demás, etc. Y pues creíamos, oye, pues te estoy dando, ¿no? El mismo producto. Vas a encontrar todo. Te voy a dar delivery gratis. Sí. El precio más bajo. Y aparte te regalo $500, pues no sé, todo el mundo decía, oye, yo al menos traigo 25, 50 personas, etc. Nos impresionamos mucho cuando en los primeros días no pasábamos de 1, 2, 3 pedidos al día. Y era bastante, no entendíamos por qué, me explicó. Y ahí nos dimos cuenta que parte no tangible, y es importante cuando estás analizando un negocio, porque tú puedes analizar un modelo de negocio nuevo y cómo competir y tu estrategia y lo que tú quieras de una forma muy racional. Pero hay cosas que son más intangibles que racionalizarlas cuesta más trabajo. Y por ejemplo, en este caso, la relación de las personas, de las familias con la alimentación, la comida, con la costumbre del mismo lugar es importante. Tú no vas a comprar la carne, no, que le das de comer a tus hijos, pues en cualquier lugar, en cualquier nuevo, o sea, eso lo hace más complicado. Y los temas también no tangibles de, por ejemplo, lo que puede ser para ti cuando tú vas y lo seleccionas. Un aguacate maduro, lo que es para ti puede ser diferente que para otra persona de que es maduro, ¿no? Sí. Entonces, todo ese tipo de variables hacían bastante difícil. Y lo otro es que a pesar de que yo te regalaba $500, la compra de supermercado representa uno de los mayores gastos de las familias mexicanas. Entonces, aunque te regalen 500, dices, oye, y si lo demás no me lo entregan o está en mal estado, demás, pues yo pierdo, no sé, dependiendo de cuánto sea tu súper, pero ponle 1,500, ¿no? Pierdo 1,000. Entonces, así fuimos descubriendo valores de cosas que eran intangibles, pero que hacían mucho más complicado poder escalar en el negocio, más allá de lo que era racional, ¿no? Claro. Armar las cadenas de suministro, conseguir precios para poder competir, que es una de las mayores entradas. Tú no puedes ir con una gran marca y que te vendan directamente. Te mandan con un mayorista y pues, obviamente tiene porcentaje de las ganancias, entonces te permite tener precios menos competitivos y hay muchas tipos de variables, ¿no? ¿Cómo consigues mejores precios que alguien que está en un supermercado gigantesco que compra volumen y tiene economías de escala y le compra directo? O sea, ¿cómo le hacen ustedes? Bueno, ese es un trabajo que tuvimos que ir haciendo y trabajando con los proveedores, ¿no? También regresando a tu pregunta, en las categorías que más se venden y dentro de este proceso de compra completa, nosotros nos dimos cuenta que lo más complicado, el diferencial, es realmente los perecederos. Okay. ¿No? ¿Por qué? Porque una lata de Coca-Cola, ¿no? Pues la credibilidad te la da Coca-Cola. Y a menos de que yo te la entregue sucia o te la dé rota, pues a ti te da igual si la compras en X o Y canal o en la tienda o demás, etc. Pero no con los perecederos. Entonces, la mayoría de lo que nosotros vendemos, y creo que tenemos el porcentaje más alto de porcentaje de perecederos en los tickets, okay, de todos los supers que hay en Latinoamérica, ¿no? Lo tenemos nosotros, ¿no? Y es el objeto porque todas las cadenas y la propuesta están en generar esos diferenciadores, okay, ¿no? Obviamente tienes que hacer tu compra completa, entonces trabajamos con todas las marcas, pero es ahí donde nosotros podemos hacer una diferencia con la tecnología. Porque los no perecederos, pues tú los puedes vender desde e-commerce, ¿me explicó? Pero los perecederos no. Toda la infraestructura que se está construyendo y que necesitas de cadena de frío, de cercanía, etc., es totalmente diferente a la experiencia que tienes en e-commerce tradicional. Inclusive piensa en cualquier parte del proceso, la entrega, ¿no? No es lo mismo de llegar, dejar una caja en el lobby, que tener que ir a tocar la puerta, ir dando un producto por producto, porque las personas están acostumbradas a revisar que te mandan. Y son 30, 20, 40 SKUs, ¿no? Sí. Que lo hace mucho más complejo. ¿Por qué deciden ustedes controlar precisamente este delivery por completo hasta pues desde el centro de distribución hasta el last mile, hasta la persona que se baja? O sea, ¿en dónde o cómo se toma esa decisión? Porque obviamente aumenta el valor definitivamente, pero vuelve infinitamente más complicado y operativo la logística, ¿no? Sí, aquí mira, nosotros no estamos cerrados. De hecho, tenemos muchos partners, ¿no? Como Amazon, como Uber Eats, ¿no? Como Rappi, como Didi, que trabajamos también con ellos. Y también tenemos nuestro canal, que de lejos es el más grande por mucho, donde controlamos también toda la experiencia de entrega, ¿no? Y esto es a las características que se necesitan en la entrega del supermercado, sobre todo cuando es el súper completo. Okay. Tú no puedes agarrar y llevar un súper para una familia mexicana, ¿no? ¿Cuántos productos crees que son? No, pueden ser de 20 a 40 SKUs diferentes. En una motocicleta, ¿no?
llevar 5 bolsas, hay productos que no puedes juntar en la misma bolsa, ¿no? No solo porque se aplastan, hay ciertos perecederos que no puedes poner juntos, hay bastantes cosas ahí que se tienen que hacer. Necesitas espacios más grandes, un automóvil, cómo llevar los congelados, etc., que lo hacen mucho más complicado para poderlo hacer en una motocicleta, en una bici. Sí. Entonces, ahí es cuando vimos una oportunidad de hacer un diferencial, porque la única parte que se rompía de nuestro proceso, donde no controlamos todas las variables, por ejemplo, en la cadena de frío, ¿no? Era en la entrega si no la hacemos nosotros. Entonces, a mismo producto, las probabilidades de que yo te entregue un mucho mejor producto que cualquier otro modelo son mayores. Sí. Simplemente por eso. Porque el producto ha estado en las condiciones que necesita estar, ¿no? Con la menor interacción posible. Es un poco parte de la tesis que tenemos. Totalmente. A nivel marketing, ¿cómo pasaron de esos 3, 4 pedidos al día que estaban asustadísimos? ¿Qué hicieron? ¿Qué tipo de campañas hicieron? ¿Hacían inversiones en Facebook, en Google, en pauta tradicional para llegar a ahorita? La verdad, emprender, ¿no? Y la startup es un proceso iterativo de exploración y experimentación, ¿no? El objetivo es y esto por qué es relevante desde mi punto de vista, ¿no? La única ventaja real que yo considero que tiene cualquier startup frente a una empresa establecida, solo hay una. ¿Cuál crees que sea? La velocidad. La agilidad. Sí. La agilidad de hacer las cosas, porque tú puedes debatir lo que tú quieras y demás, pero si piensas en recursos, normalmente va a tener muchísimos más recursos la empresa más grande, ¿no? Conocimiento de la industria, normalmente va a tener muchísimo más porque lleva ahí décadas, sí. ¿no? Talento, oye, pues si es una empresa de 50,000, 100,000 empleados, pues me explico. Hay muchas razones, es la agilidad de hacer las cosas, pero no se trata simplemente, porque he visto casos de hacer las cosas rápido. Uh-huh. Se trata de la agilidad de aprender a través de la experimentación. Sí. Si tú no puedes realmente describir o hacer los experimentos de forma adecuada, donde pones tu hipótesis, ¿no? ¿Qué experimento vas a hacer? Que sea muy rápido al hacerlo y qué inputs esperas, ¿no? Para poderlo medir y aprender de eso, no va a servir de nada porque entonces solo estás haciendo rápido, pero no estás aprendiendo más. Sí. Y esa capacidad de aprendizaje lo que va generando la ventaja competitiva de las startups. Y ya con volumen y demás, después vienen recursos, vienen otro tipo de cuestiones, también muchos retos, ¿no? Hay muchos retos de las etapas iniciales de una startup al verte una scale-up, ¿no? Sí. Muchos retos que te pueden matar desde adentro, ¿no? Pero es la única ventaja que tenemos real. Y lo teníamos muy claro desde el principio. Entonces, hemos trabajado en todos los frentes porque esta industria es multidimensional. Hay industrias donde, no sé, de food delivery, ¿no? Pues tienes restaurantes y usuarios y ya, ¿no? O sea, no que sea más o menos complicado, lo que tú quieras, no. Esta es multidimensional. Sí. Entonces, hay que trabajar en todos los frentes y utilizar la tecnología para poder generar data, personalización que nos permita tomar mejores decisiones. Interrumpimos este programa aquí en Radio Mercatitlán para agradecerle a nuestro patrocinador Juan Lombana y su curso de inteligencia artificial para emprendedores, en donde te enseña a hacer tu sitio web, a hacer anuncios, guiones, investigaciones y hasta canciones con inteligencia artificial, y todo en minutos gracias a estas grandes herramientas. Además, si no amas el curso, te devuelve tu dinero completito. ¡No, hombre! ¡Una maravilla! Les dejo el link en la descripción. Y ahora sí, seguimos con la entrevista. Súbele a tu radio. ¿Y han aprendido algo mediante algún experimento que sea interesante? O sea, que tú nunca hayas pensado, no puede ser, hicimos este experimento y sí funcionó o no funcionó por tal, nunca lo había visto, porque leí que tienen dentro de su equipo de growth pues sí, gente que se dedica todo el tiempo a hacer hipótesis y comprobarlas semana tras semana. Sí, a ver, es parte del día a día, ¿no? También hay ciertos riesgos y hay que tener cuidado con los sesgos, ¿no? Los sesgos cognitivos, porque también si quieres ser ágil y estás haciendo experimentos rápidos, pues siempre puede haber un delay en los resultados y las variables que lo estén afectando. Entonces, cuando tu periodo de medida es muy corto, tal vez te da otro resultado, todavía no es un efecto, porque necesita delay. Y hay que entender este tipo de variables. Hay esfuerzos que nosotros hacemos que sé que hacen totalmente sentido, pero que necesitaríamos 6 meses, 1 año para poderlos tener y no te da tiempo entonces de ser tan ágil, ¿no? Y nos hemos encontrado con este tipo de cuestiones desde el principio, ¿no? Como te decía, oye, ¿por qué te doy dinero? Te doy el mismo producto, te doy todo, ¿por qué no vas a comprar? Entonces,
Hay connotaciones con la alimentación, no solo con el supermercado, pero con toda la alimentación, que son muy emocionales. Sí. ¿No? Hay temas que son muy fuertes en tema de costumbre. Okay. ¿No? Si tú llevas 30 años yendo todas las semanas, todos los lunes al mismo lugar, es complejo. Te pongo un ejemplo, ¿no? El día más fuerte para los supermercados y para nosotros de lejos es el lunes. Okay. ¿No? Mentalmente la gente está empezando la semana. Pero si lo piensas, no hay una razón porque lo estás planeando para hacerlo otro día, ¿no? Sí. Es más, si tú puedes el sí fuera a domicilio de donde sea, no solo de nosotros, si lo pides el jueves, la probabilidad de que todo salga bien es muchísimo mayor que el lunes. Claro. Porque el lunes pues, estás totalmente saturado, porque la curva, ¿no? Estás al 100 de operación. Entonces, y para todos, ¿no? Este tipo de variables no son racionales per se. Inclusive muchos pueden tener un incentivo, pero no. Hay que entender las razones mentales de por qué se toman esas decisiones. Entonces, es lo que hemos venido trabajando y nos falta muchísimo por construir todavía. Esta es una industria bien grande, es una industria con grandes jugadores, pero creo que cada vez nos volvemos más ágiles, más inteligentes y vamos construyendo algo bien sólido. Justo hablando de inteligencia y puntualmente en temas de business intelligence, ¿cómo funcionan sus sistemas de inventarios? Porque ahí se te va tantito para un lado y se te fue el margen por completo, ¿no? Y aparte es una de tus ventajas competitivas también de poder ser más eficiente contra las cadenas grandes. Totalmente. Eso es uno de los problemas principales en términos de cash flow, de flujo, que hay que tener en cuenta. Porque tú piensas que si tú eres un gran supermercado, ¿no? Que llevas 50, 100 años o los que quieras, ¿cuánto creces mes a mes? Sí, en la misma tienda es muy poco, ¿no? Entonces, tu planeación de la demanda, ¿no? O la alineación entre planeación de las ventas y operaciones es mucho más sencilla. Cuando tú estás creciendo mucho y tienes variación, porque el mismo crecimiento viene con variaciones grandes, ¿no? Te lo hace mucho más complejo. Sí, total. ¿No? De hecho, hemos entrenado sistemas de inteligencia artificial que nos ayudan a poder planear de mejor forma y van avanzando, van mejorando. Pero hay tantas variables en esa volatilidad que lo hace difícil poderlo hacer y es uno de los retos más grandes, ¿no? Obviamente el tener mayor volumen, el tener mayor densidad, te va facilitando esa toma de decisiones, pero sobre todo cuando tienes productos que son perecederos. Entonces, eso nos ha hecho poner mucha presión en ir mejorando la relación con proveedores, pero también la tecnología que hacemos para toda la planeación de la demanda. Todos los sistemas internos son desarrollados por Justo. Okay, ¿no? Justo lo que te iba a preguntar. Picking, packing, etc. Nos sentimos muy orgullosos de eso. Tecnología 100% desarrollada en México y cada día va mejorando y eso nos está dando una ventaja competitiva. Me encanta. Y es lo que te iba a decir. O sea, tú en cuanto a tu equipo o en cuanto a la densidad de talento técnico, sí es muy distinta a un supermercado tradicional. O sea, ¿cuántos programadores tienen ustedes versus una cadena tradicional? ¿O cuánta tecnología in-house están desarrollando versus una cadena tradicional? O sea, ahí está el empuje. Mira, la realidad es que no tengo ni idea cuántos desarrolladores tengan los supermercados grandes, pero piénsala en cuáles son tus prioridades, ¿no? Y piensa si realmente es una prioridad para mercados tan concentrados en unos pocos jugadores, donde tiene una fuerte ventaja competitiva por esa densidad geográfica que tienen, de que tengas un X o un Y a menos de tantos kilómetros de la casa del 80% de los mexicanos, etc., que realmente que dejen de ir a la tienda, sobre todo cuando tienes formatos que es de cross-selling de muchas categorías, ¿no? Entonces, el tema para nosotros no es un tema de cantidad, sino de foco. Okay. Y por eso es que nosotros hemos enfocado en las categorías, las que son recurrentes, las que realmente son esa compra recurrente del súper, ¿no? Porque mantener el foco nos va a permitir, hemos hecho grandes avances en tema de operaciones y van a venir en los próximos 12 a 18 meses grandes avances en la personalización y las herramientas que le queremos dar al usuario para que pueda hacer y alinear sus planeaciones de alimentos con objetivos nutricionales, objetivos de dieta, objetivos de gasto, un montón de cosas que podemos hacer por mantener ese foco y esa disciplina en ese punto. Y es lo que queremos que lograr, más que entender por las prioridades estratégicas en todo el ambiente competitivo donde nosotros estamos. Me gusta. ¿Cómo funciona el organigrama o cómo están estructurados los departamentos dentro de Justo? Un poquito para entender el funcionamiento de la gente. Mira, aquí hay dos factores, ¿no? Va cambiando constantemente con las necesidades que vamos teniendo, ¿no?
a final de cuentas hay que entenderlo por proceso, ¿no? Y hasta dónde es el owner de cada uno de los procesos. Y vamos juntando áreas verticales abajo de X y de cabeza, ¿no? Pero obviamente tenemos, te puedo decir, como las core, ¿no? Es la parte comercial, ¿no? Que es todo el sourcing, toda esa parte de poder conseguir los productos que necesitamos a los precios que necesitamos, con las características que necesitamos, ¿no? Toda la parte de operaciones, que ellos se encargan de toda la parte de manejo de almacén, el picking, delivery, etc. Tecnología y producto, que es claro, ¿no? Hacen toda la tecnología y todo el producto, y el área de growth, ¿no? Y también tenemos áreas, procesos de soporte como finanzas, HR, etc., que lo hacen. Pero esto es un poco como lo tenemos diseñado. La realidad es que yo me siento bien afortunado. Tengo un equipo, el equipo que me reporta es muchísimo más capaz que yo. Realmente son unos cracks, y eso me da mucha tranquilidad, ¿no? Para poder seguir construyendo. ¿Y cómo funciona cuando estás creciendo a ese nivel? Porque precisamente en el research, cada vez que actualizo la página, casi me sale un número más grande de gente que está trabajando en Justo. Y ha habido momentos de contratar 600 personas al año, ¿no? O en 18 meses. Ahorita, ¿cuánta gente son? Y ¿cómo contratas así a granel? Mira, esa es una buena pregunta, ¿no? No siempre han sido momentos de contratación, ¿no? Como tú sabes, el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica los últimos 2 años y medio ha sido muy, muy complejo. Hay muchísima escasez de capital, sobre todo en los segmentos de crecimiento, de growth, ¿no? En early stage también ha habido un gran impacto, pero todavía hay un poco más de inversión. En growth está muy lastimado. Pero bueno, esa parte también me tocó mucho en la empresa donde estaba antes de poder ver ese crecimiento. Me tocó una vez abrir 100 ciudades, ¿no? Como en 10 meses, una cosa por el estilo. Entonces, creo que otra vez hay que ser muy rápido. Obviamente, al ser rápido, corres ciertos riesgos, ¿no? Y más que el tema de contratación, hay un riesgo que es mucho más importante, ¿no? Es cuando tú eres una startup pequeña, por decir relativamente pequeña, no necesitas tener procesos muy formales, ni políticas, ni canales de comunicación formales. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento común, porque las personas pues, son pocas. Entonces, en esa interacción cotidiana, pues se van compartiendo todo y todo el mundo está en el mismo canal. Pero eso cambia cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a tener diferentes países, diferentes ciudades, diferentes etc. Entonces, tienes que empezar a meter estructura que te permita sostener ese crecimiento de forma adecuada para que no se vuelva un caos, y tener más políticas, más procesos, etc. Y el gran riesgo está en cuál es el punto medio en poder implementar esta estructura de governance, por decirlo así, pero no perder la agilidad, que es lo que comentábamos hace rato. Y ese juego es complicado, es bastante complicado, porque es la estructura de governance, pero también cómo haces para que escale la cultura, o al menos los principios, porque la cultura es normal que se vaya desarrollando, pero los principios fundamentales. Entonces, esos son los retos que como equipo ejecutivo tenemos que ir viendo en cómo vamos escalando, y también cómo va cambiando las situaciones del mercado y demás, porque hay que irse adaptando cuando uno está todavía en estas etapas de scale-up, ¿no? Sí, ¿y qué procesos se echan a perder? O sea, en estas velocidades y en este crecimiento, o en estas etapas, ¿cuáles son los que se rompió por acá? Híjole, hay que arreglar esto. Híjole, se rompió por acá. Ese es muy buen punto, porque está el otro lado. Es también como organización decir, oye, ¿esto por qué se hace así? Sí. ¿No? Y muchas veces que tú estás en el día a día y con tantas cosas pasando al mismo tiempo, vas olvidando, ¿no? Cuestionar las cosas y cuestionar, oye, este proceso sigue haciendo sentido o ya es caduco. Sí. O porque tenemos esto, oye, y eso nos ha pasado muchas veces. Se van creyendo que formando estos conceptos, estas vacas sagradas, como lo quieres llamar, de esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. Entonces es importante periódicamente ir haciendo también como CEO y todo el equipo directivo de estos challenges. Decir, oye, esto lo intentamos hace 2 años, pero tal vez no es que no funcione, es que simplemente las condiciones no eran las adecuadas o nosotros no estábamos listos. Entonces, si hace un sentido fundamental, hay que volverlo a intentar. Y esa es también parte de ir limpiando sin perder la agilidad.
Y es un muy buen punto el que mencionas. Sí, volverte a cuestionar. ¿Cómo funciona llegar a otros países, particularmente en el caso de Brasil y Perú? Como cuál es el paso a paso para llevarlo a otros países y cuál es el paso a paso para salirte de esos países, ¿no? Lo que quiero entender como la toma de decisión de vamos a intentarlo, vámonos para allá, cómo se arma la oficina, cómo se arma el proceso operativo y luego, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en México, cómo se arma, cómo se desarma ese Lego, ¿no? Que ya estaba armado. Algo que es interesante es que desde que estaba en el mundo corporativo, que estuve cerca de 10 años en diferentes empresas, aquí estaba en HSBC, y estaba en el área de estrategia para Latinoamérica. Uh-huh. Y eran 14 países. Y eso me dio la oportunidad de entender un poco, empezar a conocer las principales economías de Latinoamérica, ¿no? Las diferencias, las similitudes, porque compartimos muchas cosas. Compartimos, obviamente, ciertas partes culturales, la mayoría de los países el idioma, entre otro tipo de factores. Pero la realidad es que la economía o hacer una empresa en Argentina es muy diferente a Colombia, ¿no? O de México a Brasil. Todo este tipo de situaciones. Y fue algo que me fue interesando y creo que es bien importante siempre que abres un país tropicalizar las propuestas de valor. Okay. Y sobre todo en países que son más complejos. Brasil es un país con una oportunidad inmensa. Es un país y una economía enorme que tiene características bastante peculiares en Latinoamérica, ¿no? Y hay que entender bien cómo tropicalizar la propuesta de valor. Ya me ha tocado en varias ocasiones abrir empresas en Brasil y aquí yo siempre confío mucho en el talento local, ¿no? En que ellos van a ser mucho más capaces de poder tropicalizar la propuesta de valor y entenderla que yo, porque este es un concepto que también intentamos en Justo siempre transmitir. Creo firmemente en que normalmente la persona que tiene la mejor solución es la persona que más cerca está del problema, no la persona más senior o lo que tú quieras. Y esto también se tiene que transmitir en cómo con el equipo inicial que estás contratando logramos entender a través de su conocimiento y sus propuestas la tropicalización de la propuesta de valor. Y esto es algo que me ha tocado hacer en muchos países, ¿no? En la empresa anterior pues, me tocó, eran 14 países, sí. 120 ciudades. Inclusive, dependiendo de la industria, una ciudad es muy diferente a otra. Hay negocios que son basados en un país. Justo, ¿no? O ride hailing es un negocio basado en ciudad. ¿Me explicó? Tú puedes ser en el mismo país muy exitoso en una ciudad y en otra no. Claro. ¿No? Y hay características muy diferentes. Entonces, esta tropicalización es interesante, pero también es un gran aprendizaje. En cuanto a datos, uh-huh. ¿Cómo usan datos en sus procesos? ¿Cuáles son los datos que más revisas, que tú los tienes en tu cabeza todo el tiempo? ¿Cuáles son esos datos que hay que estar todo el tiempo revisando? Aquí la realidad es que nosotros medimos un montón de cosas. Tenemos un gran equipo no solo de BI, ¿no? Sino todo el equipo de Data Science. Intentamos medir la mayoría de procesos, ¿no? Y también generar modelos que nos permitan hacer predicciones adecuadas. Creo que los datos que en un día a día vamos midiendo como equipo, pues son básicamente lo que forma la propuesta de valor, ¿no? Los datos operativos y los datos que impactan al usuario o de comportamiento del usuario. Esos son los que empatamos, ¿no? Desde, y el resultado, pues obviamente es la venta y los cohorts, ¿no? La recompra. Okay. Esto es importante porque uno de los grandes beneficios que tiene la parte de Grocery, con todas las dificultades que tiene, es la frecuencia, ¿no? Es que tiene un ticket grande cuando estás yendo por la compra completa y una frecuencia semanal. No muchos negocios la tienen. Entonces esto te permite conocer e interactuar de mejor forma con tus usuarios. Entonces el objetivo es no solo vender, el objetivo realmente es aumentar o mejorar los cohorts y ir aumentando el lifetime value de tus clientes. Es lo que nos enfocamos y cómo se logra con todas las variables, digamos, operativas que están impactando la propuesta de valor. ¿Cómo funciona el tema de meter algún nuevo producto? O sea, deciden meter un producto, lo prueban, ven si tiene buena penetración, no, lo quitan, hacen este tipo de experimentos todo el tiempo. ¿Cómo funciona? Sí, todo el tiempo es un proceso que se hace bastante rápido. Parte de la agilidad es, oye, si somos mucho más rápido para rotar inventarios que un supermercado tradicional, eventualmente vamos a llegar a un mucho mejor catálogo, ¿no? Por probabilidad. Y aquí tenemos la limitante de que por el enfoque que tenemos 6,000, 7,000 productos, no podemos
probar todos los productos que nos llegan, porque muchos no entran en estrategia, ¿no? Entonces, vamos acorde a la data que tenemos, viendo dónde tenemos que ir mejorar y poniéndole foco periódicamente a X categoría, ¿no? X productos, aquí necesitamos más, otras que sentimos más maduras en ese momento no se van tocando tanto, y también todo es el equipo comercial, pero también tenemos un equipo especial que a través de data va generando las marcas propias, ¿no? Entonces intentamos poder medir mucha data para poder cruzar las necesidades del usuario y poder construir sobre todo lo que va a ser la propuesta de justo hacia el usuario en un futuro. Tú piensas que tienes un montón de información del usuario que puedes utilizar para darle mejor servicio o que pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Inclusive, pues, o sea, tú puedes saber a través de su consumo si de repente creció la familia, si se enfermó, si lo que tú quieras, ¿no? Cómo utilizamos toda esa información que está ahí parada para generarle mayor valor al usuario. Eso es en lo que estamos trabajando. ¿Y cómo funciona? Porque se habla muchísimo de este tema de Amazon, ¿no? De que son el marketplace. Entonces, pues llega el cliente, vende ahí su producto. Amazon empieza a ver que tiene un producto exitoso y hace su marca propia de ese producto, ¿no? Y ha habido bastante debate, ¿no? En Internet con ese tema. Yo siempre he creído que pues, los supermercados tradicionales lo han hecho toda la vida. O sea, claro, ahora es en Internet y en un volumen más grande, pero al final, pues lleva toda la vida un supermercado tradicional, pues poniendo sus repisas, alguien más llega, pone un producto y si el producto empieza a venderse bien, el supermercado saca su etiqueta, ¿no? No lo veo tan distinto a lo que ya está haciendo Amazon, siendo marketplace y dueño de productos, ¿no? Juez y parte. ¿Cómo ustedes hacen eso? O sea, ¿cómo deciden cuando vale la pena hacer un spin-off de un producto que está funcionando y ponerle una marca propia? Mira, el tema con Amazon es un tema bastante polémico, ¿no? Sí. La realidad es que, al menos lo que yo he visto, tienen bastantes políticas para cuidar este tipo de cuestiones, ¿no? Importante mencionar que justo es el único, es la propuesta de supermercado de perecederos de Amazon México. Sí, ¿no? Quiero hablar de eso, está increíble. Entonces, pues, no voy a opinar de este tema. Y realmente me toca ver que sí tienen políticas al respecto, ¿no? Pero al final de cuentas tú mencionas y es lo mismo, ¿no? En nuestro caso nos enfocamos mucho en el tema de perecederos. Inclusive trabajamos muchas veces con los mismos productores para hacer nuevos productos en conjunto, ¿no? No hay mucha competencia en esa parte de perecederos. Entonces, tú puedes trabajar con los mismos proveedores para crear nuevas cosas. Y es un poco lo que nos estamos enfocando. Y también la gran oportunidad de lo que estamos haciendo, por ejemplo, en lácteos, en un montón de categorías, es que muchas veces ni siquiera cuando es artesanal tienen una marca, ¿no? O hay una expresión de marcas muy grande. Nosotros queremos transmitir al usuario que si lleva la marca justo es porque ese producto tiene, por decirlo así, los controles de calidad o el estándar de nuestra marca, ¿no? Entonces también queremos ayudarlos a posicionarlos de esa forma. Precisamente quiero tocar el tema de Amazon, porque están en Amazon como la opción para hacer, o sea, tú buscas en Amazon una lechuga y la reparten, o más bien la venden ustedes. ¿Cómo funciona ese negocio a través de Amazon, a través de Rappi, a través de Uber Eats? ¿Cómo cambia con el negocio nuclear de hacerlo todo a través de la plataforma de Justo? Mira, este es un mercado enorme, ¿no? Piensa cuántos mexicanos van al súper cada semana. Sí. ¿Me explico? Es algo enorme. El proceso con Amazon fue un proceso de varios años de conocernos, de conocer nuestras operaciones, nuestra propuesta de valor. Inclusive ellos en otros países tienen Amazon Fresh, ¿no? Sí. Y nos sentimos bien orgullosos que hayan escogido una startup mexicana. Fuimos la primera vez en la historia que hacen un partnership en todo el mundo con una startup en esta categoría y pues nos sentimos muy orgullosos de ello. Tenemos un partnership extraordinario que va creciendo con muchísimo potencial y hay diferentes casos de uso, ¿no? Hay perfiles de clientes diferentes en las tiendas. También trabajamos con todos los agregadores que tienen ya sus bases de usuario pues bastante sólidas, ¿me explicó? Y la gente no quiere tener una aplicación para cada cosa. Sí, ¿no? ¿Me explicó? Entonces hace sentido. En Justo siempre hemos pensado, no solo porque el costo de adquisición de usuarios es muchísimo mayor que hace 5, 7, 10 años, pero muchísimo mayor en México y Latinoamérica. Tú piensas cuántas propuestas tenías hace 10 años. No eran tantas. Sí, no. Eran un par de aplicaciones, etc. Bueno, post pandemia no solo son
muchísimas startups, sino que todos los grandes invirtiendo. Entonces, no solo por un tema ideológico, creemos que es lo que hace sentido, sino también por un tema estratégico, hemos venido a ser el mejor partner para terceros. Esta es una industria bien complicada de operar, sobre todo la parte de perecederos, y estamos generando una marca fuerte y podemos cooperar con otros para generar valor. En este tipo de negocios, ¿es apostar a más volumen y perder un poco de margen? O sea, Rappi, Amazon, los demás, ¿se quedan con un porcentaje o cómo funciona? ¿Y ellos reparten o ustedes reparten? Sí, aquí compartimos, ¿no? Ellos quedan con una comisión que se les paga, ¿no? Y va dependiendo el caso si nosotros entregamos o no. Con los agregadores entregan ellos. En el caso de Amazon repartimos nosotros. Ellos no cuentan con los procesos para perecederos, sobre todo, sí, ¿no? Es una infraestructura totalmente diferente. Ricardo, en cuanto a inteligencia artificial, ya mencionaste algunos procesos que tienen donde están entrenando estos modelos. ¿En dónde usan inteligencia artificial? No solo a través de modelos que están entrenando para hacer predicciones, sino también, manches, es que imágenes, textos, descripciones de productos. Al tener 7,000 SKUs, que digo, tú dices son poquitos porque comparado con 200,000 de un supermercado tradicional, pero son un montón. ¿Usan inteligencia artificial generativa? ¿Tienen modelos propios? ¿Cómo funciona? Creo que es un punto bien interesante, ¿no? Creo conceptualmente que a fin de cuentas cualquier cosa que tenga la capacidad de medir suficiente y obtener data por lo mismo va a ser capaz de aplicar inteligencia artificial para mejorar sus procesos y hacerlos más eficientes, ¿no? Ese es el poder, sobre todo de la parte, digamos, más de machine learning, ¿no? Uh-huh. Porque ya que vengan, digamos, los otros procesos de inteligencia artificial en robótica, en visión por computadora, que sean más maduros, va a ser increíble la mezcla de todos, ¿no? Entonces, aquí para nosotros en diferentes áreas se utiliza, ¿no? Desde servicio al cliente, desde la parte comercial, desde la parte de operaciones, desde la parte de last mile, ¿no? Hay un montón de procesos que puedes utilizar para poder generar estos modelos predictivos basados en inteligencia artificial que van mejorando con el tiempo y como tú los vas alimentando, ¿no? Esto es un poco lo que estamos haciendo en Justo, y también la parte de tecnología para apoyarse en la generación de código, otro tipo de cuestiones. Estamos implementando inteligencia artificial. Sí. Y a ver, creo que falta muchísimo de lo que se va a poder hacer, ¿no? También hay que ser bastante coherentes en otro tipo de cuestiones que son un poco más polémicas, pero a nosotros nos gusta poder generar empleo, ¿no? Y hay cosas que ni siquiera hacen sentido robotizarlas, automatizarlas en temas de costo en este momento, ¿no? Sí. Hay varios modelos en el mundo que van muy enfocados a cómo robotizar toda la operación de un supermercado. Nosotros no creemos que la robotización es lo que haga sentido, y más en temas de costo y más en temas de inversión inicial y otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces hay que mantener realmente esa línea, y hay cosas que sí puedes llegar a automatizar que genera mucho valor, sobre todo mucha talacha que se puede automatizar. Y la otra también está en cómo utilizas las herramientas para que tú mismo puedes tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces hay que entenderlo, hay que irlo implementando, pero es muy emocionante cómo es el futuro con esto, ¿no? Sí, se va a poner bueno. Bueno, ya se está poniendo. A final de cuentas las cosas tienen que mover. Totalmente. ¿Cómo funciona una semana tuya? ¿Qué tan estructurada tienes tu agenda? ¿Es por días? ¿Tocas un tema por día? ¿Tienes ciertas juntas en ciertos días? ¿Tienes alguna estructura semanal? No tengo una estructura semanal. Varía mucho acorde a las prioridades que estamos teniendo en ese momento. O ese par de objetivos donde yo creo que en esa semana puedo agregar más valor, ¿no? Y también depende la etapa en la que estemos en la empresa y los procesos que estemos haciendo, ¿no? Como CEO, pues tienes que ver ciertos procesos, cierta parte de tu tiempo es interna, cierta parte es con stakeholders externos. Entonces hay que entender cuándo hay que enfocarse en cuál, y personalmente no tengo una rutina muy marcada, ¿no? Sí tengo sesiones con mi equipo recurrentemente, ¿no? Semanales o lo que tú quieras, mensuales de revisión de planes, etc., que eso es parte de la estructura normal, pero en sí no tengo una estructura planeada para mi semana. ¿Qué tipos de problemas, Ricardo, se pueden resolver aventándoles lana? ¿Y qué tipo de problemas se tienen que resolver aventándoles tiempo y cerebro? A ver, esa es una pregunta muy buena y muy difícil de contestar adecuadamente, porque si tú lo piensas conceptualmente, la expansión de
equipo de productos, geográfica o cualquier tipo de expansión realmente no es un éxito, es un riesgo, porque no solo diluyes el capital de la empresa, pero diluyes sobre todo el foco de la empresa. Sí. Y en las fases iniciales, el foco de el equipo debe mantenerse pequeño, por decirlo así, y enfocado en esa experimentación para generar esa propuesta de valor. Y entre más tiempo te estés expandiendo, entre más grandes sean los equipos, pues es evidente que hay que hacer la gestión de esto y te quita tiempo de la propuesta. Entonces, tú puedes subsidiar la construcción de la propuesta de valor, pero tiene un límite, ¿no? La puedes subsidiar para que te dé tiempo de construir o para que te dé tiempo de llegar a generar esos volúmenes, que eso mismo es tu ventaja competitiva. Sí. Pero no vas a poder por siempre patear la construcción de la propuesta de valor, ¿no? Y hay industrias donde es más necesario que en otras. Hay industrias donde blitzscaling, ¿no? Por ejemplo, de Reid Hoffman, hace mucho sentido. Normalmente son industrias con menores barreras de entrada, ¿no? Donde hacerte con una parte importante del mercado es lo que te genera la ventaja competitiva, porque al haber una barrera de entrada baja, va a ser una industria con una probabilidad de que el ganador se quede con todo, con casi todo el mercado. Entonces, cada situación es diferente y hay que entender cómo justificarlo, pero a final de cuentas tiene que estar alineado con la estrategia y tienes que ser consciente de que es algo finito, ¿no? Sí. Sobre todo cuando el mercado es más complicado. Quiero entender un poquito cómo funciona. Es un sistema dinámico, ¿no? Entonces, claro, justo está clarísimo que está apoyado en tecnología y eso te hace más eficiente y demás, ¿no? Pero los demás players se van moviendo también, ¿no? Y sobre todo a partir de pandemia, ¿no? Como eso aceleró a los players tradicionales para que empiecen a meter más programadores, más tecnología, más eficiencia, presupuesto, más lanas. Es una locura. Y poco a poco se va adelgazando este diferencial tecnológico y se va democratizando la tecnología, ¿no? Un poco siento yo que es como Netflix, ¿no? O sea, Netflix en su momento pues era un líder en tecnología mucho más que un líder en producción audiovisual o no una productora. Pero eventualmente pues llega Disney y se democratizó un poco la tecnología, entonces ya tienen la misma tecnología que Netflix, ¿no? O casi la misma. Y entonces luego llega HBO y Max y tienen la misma. Y entonces ya las situaciones en donde Netflix tiene que estar poniendo más atención, pues es la industria más tradicional de producción de Los Ángeles, de Hollywood, de toda la vida, y ya la tecnología está más democratizada. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? ¿No? O sea, ahorita está claro que justo tiene un edge fuerte en tecnología, pero si los demás players llegan a democratizar esto, las preguntas o los retos de justo van a ser grocery tradicional. ¿Qué opinas? Es un punto muy bueno y muy interesante porque creo que aplica a todo el mundo de emprendimiento tecnológico, ¿no? Y es algo que he discutido en muchas ocasiones y que también es importante que como emprendedores, inversionistas, nos hagamos conscientes de esto. La realidad es que, mira, hace 10 años, ¿no? Las grandes empresas, el CEO, ¿no? Pues tal vez tenía digitalización, transformación, pues un departamento, demás, pero no era su prioridad, ¿se explicó? Y había, por lo mismo como no era su prioridad, había muchas oportunidades, ¿no? Ver que las startups podían tomar de forma mucho más fácil. La realidad es que el mundo ha cambiado y creo que no existe un CEO de una empresa grande o tradicional, como los quieras llamar, ¿no? Que no tenga en su cabeza las oportunidades que hay a través de la digitalización, la transformación, la inteligencia artificial, lo que tú quieras. Entonces, esto hace que las oportunidades estén mucho más cerca en términos de innovación tecnológica, las startups. Entonces, ya no es tan fácil agarrar las oportunidades como era antes, ¿no? Y es un punto que va a transformar, porque otra vez hay industrias que va a ser más fácil para el player tradicional transformarse, ¿no? Que para una nueva startup crecer y crecer tan rápido para tomar la oportunidad. Y esto depende de las industrias. Cada industria tiene sus características y hay que estar conscientes de lo mismo, ¿no? Aquí creo que es un tema de estrategia y de oportunidades. ¿Me explicó? La realidad es que para los supermercados tradicionales es mucho más importante construir e-commerce tradicional para competir con Mercado Libre y con Amazon que hacer que las personas dejen de ir a su tienda.
Y eso abre grandes oportunidades, ¿no? Muchas oportunidades. No puedo detallar ahorita por dónde vamos, ¿no? Pero hay que tener una estrategia clara. Me ha pasado en mi camino que realmente veo que muchas empresas, o la mayoría, no tienen una estrategia clara definida. No siempre tu estrategia va a estar bien, pero al menos tener una estrategia bien clara y definida es importante, ¿no? Y ahí entra otro dilema, ¿qué es estrategia? ¿Cómo defines estrategia? Etc. Muchas veces hay una confusión entre lo que es táctico a lo que es estratégico, ¿no? Hace poco en el podcast tuvimos a Eduardo Paulsen de Ben & Frank. Gran tipo. Es un tipazo, es lo máximo, brillante. Y aparte yo soy súper fan. Y justo hablamos de cómo ellos en un principio, pues, totalmente en línea, y luego se dieron cuenta que sí había ciertas cosas, ciertas ventajas de abrir puntos de venta. ¿Ustedes han visto algo así? Porque leí algunos artículos de que iban a abrir una tienda física, pero luego ya no sé si se hizo o no. ¿Ha estado en su radar o el foco es muy puntual? Mira, algo que siempre hemos creído es el futuro del e-commerce es omnicanal. Porque no todas las experiencias son las mismas. Porque no todos los casos de uso son los mismos, ¿no? Es muy agradable ir al supermercado, tal vez cuando tienes una cena con un par de amigos, escoger el vino que vas a hacer comer, ¿no? No es tan agradable ir cargando 36 rollos de papel de baño y croquetas de 25 kilos, ¿no? Entonces, bueno, hay cuestiones diferentes para el uso. Hay personas que por comodidad, por lo que tú quieras, prefieren hacerlo en línea que otras, pero es una combinación de todos estos casos de uso, ¿no? Y no solo en groceries, tenemos grandes ejemplos, inclusive en México. No solo Ben & Frank, ¿no? Carlos Salinas de Luna, es impresionante lo que ha logrado con Luna, también cada vez yendo más canal tradicional. Y creo que la capacidad de las empresas de poder utilizar data en ambos canales, cruzarla para mejorar la propuesta de valor hacia el usuario, va a ser el futuro, ¿no? Entonces, no es foco para nosotros ahorita. En Perú llegamos a tener una tienda, le iba bastante bien. Todavía tanto por construir de nuestro lado en la parte online, que por el momento no estamos pensando en tiendas en línea, pero sí podemos cooperar con muchas tiendas en línea, físicas, porque entendemos que el futuro en e-commerce es 100% omnicanal. Totalmente. ¿Cómo funciona el Product Market Fit? Porque todos los emprendedores hablan de él. Yo te he oído tener la definición tal cual de que el Product Market Fit es cuando tú estás chambeando nada más para satisfacer la demanda. Bajo ese supuesto, ¿quién lo tiene? ¿Y cómo se siente o cómo lo mides? Siento que todo el mundo habla de esto y es tan subjetivo. Es raro. Es que realmente, al menos como yo lo conceptualizo, el Product Market Fit es bastante aspiracional. Es como un North Star que estás persiguiendo para llegar, ¿no? Y es muy difícil y complicado llegar a él. Uh-huh. Muchas veces el simple hecho de tener un buen servicio o producto no es que tengas el Product Market Fit adecuado, ¿no? El chiste es cómo vas construyendo la propuesta de valor para que cada vez llegue a ese tipping point, ¿no? Donde empieza a generar la diferenciación de tu servicio o producto es tan grande versus los competidores que el crecimiento empieza a ser exponencial. Y tu preocupación es cómo satisfago manteniendo ese nivel de servicio calidad a mi demanda, ¿no? Y definitivamente son muy pocas empresas que han llegado ahí. Y eventualmente, bueno, te topas, ¿me explico? Sí. Ya llegaste a una cuota de mercado donde crecer, pues la curva se va achatando, ¿no? Pero eso es un poco lo que estamos trabajando, ¿no? No hemos llegado ahí, nos falta mucho, pero nos emociona ver cómo cada vez la propuesta es más sólida. Me gusta. Una vez dijiste que el retorno por arriesgarse tiene que ser mucho mayor al retorno por fallar. ¿Cómo funciona esto cuando vas a 300 kilómetros por hora? Y un riesgo a lo mejor mal calculado a esa velocidad tiene un impacto muy grande, pero a la vez, pues si nadie se arriesga, pues no estás innovando absolutamente nada. Totalmente de acuerdo, ¿no? Innovar va con una parte de tomar riesgos, ¿no? De experimentar. Uh-huh. Lo que siempre intentamos en el equipo es experimenten, ¿no? Como crean adecuado. Mientras ese experimento no voy a poner en riesgo la viabilidad de la empresa, ¿no? Porque sí sería muy triste que una empresa quiebre por un experimento, ¿no? Entonces creo que hay cosas que son lógicas para poder tener esos parámetros que te permita arriesgar. Y hay veces que hay que tomar un riesgo que sí puede poner
en riesgo la viabilidad de la empresa. Y eso, la forma de hacerlo es, pues, que todas las personas que están en el problema, ¿no? Y los líderes se junten para realmente hacer un caso profundo, ¿no? Y que podamos tener una aproximación de las probabilidades para tomar esa decisión, ¿no? Y no es que no se puedan tomar, solo que son los procesos diferentes los que se tienen que tomar para poderlo hacer. Porque el mundo está cambiando tan rápido que hay que saber adaptarte. Y si tú no tienes esa adaptabilidad, las probabilidades de que en un momento vayas a fallar son grandes. Entonces hay que estar abierto a poder fallar, ¿no? Y si fallas, aprender de ello, ¿no? La cultura tiene que ser, si alguien falla, que se siente empoderado a levantar la mano y compartir su aprendizaje de que falló, en lugar de ser juzgado. Esto suena muy bonito, ¿no? Muy de libro, pero la realidad es que vivirlo es complicado, y yo creo que esto debería pasar en todas las empresas, porque también de forma racional no estamos acostumbrados a eso por ciertos paradigmas sociales. Entonces hay que intentar cambiar ese tipo de culturas. ¿Y ustedes tienen algún tipo de documento, una junta en la que se platiquen estos aprendizajes o alguna metodología para que no se quede cada quien con su error? Se hacen diferentes esfuerzos para poder ir compartiendo valores, principios, casos, ¿no? Y yo soy muy vocal cuando lo veo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay veces que se intentó hacer algo, ¿no? Como te decía hace rato, y por X o Y razón falló, que tal vez no era que no se pueda, sino que no estábamos listos, ¿no? O las cosas ya cambiaron. Sí. Y nos pasó hace poquito, no puedo decir que, un caso sí, que la gente es, no podemos hacer esto por X y por Y. Y era algo importante. No lo puedo compartir, disculpa. No. Por el ejemplo suficiente. O sea, con hasta que el aprendizaje. Dijo, oye, pero pues ya pasaron 2 años, ¿por qué no lo volvemos a intentar? Y funcionó súper bien. Entonces, ese también es el objeto, ¿no? Que en sí no es fallar, pero es ese pensamiento crítico que es importante. Eso está buenísimo porque... Perdón, hola, ¿es de alguno de ustedes el Suzuki estacionado aquí afuera? Sí, el de motor 3 cilindros, con rendimiento de combustible de hasta 26.5 kilómetros por litro. Sí, el de 6 bolsas de aire, parrilla doble Dynamic Motion, luces y unas integradas y pantalla de 9 pulgadas con conectividad CarPlay. ¡Es rojo! ¡Ah! Rojo Vanadio. Sí, está cool, ¿no? Es mío. Hoy no circulan otros coches, pero ese sí, porque es el Booster Green 2025. ¿Necesitas que lo mueva? No, nada más venía a decirte que está bien padre, hombre. Adiós. Muchas gracias, entonces. ¿Y cómo entró? En fin, Ricardo, también eres inversionista. Clara, Jeep, Zeppelin, Fairplay, entre varias otras. ¿Cómo decides invertir en un negocio y por qué? Y cómo funciona el costo de oportunidad de no invertir en el tuyo, ¿no? A ver, creo que hay que tener claro, ¿no? Cuando tú haces inversiones, Ángel, en el segmento de capital privado, ¿no? Por decirlo así, sobre todo de venture capital. Uno, que son inversiones de altísimo riesgo, ¿no? Que las probabilidades de ganar son muy bajas. Dos, que los ciclos son muy largos. Y en todo el ciclo de venture capital hay que pensar que al menos son 10 años para ver un retorno. Y hay muchas veces que, bueno, de repente, ¿no? Agarra picos de moda venture capital y demás, por sexy, ¿no? Sobre toda la fase de deploy del capital, ¿no? Sí. Pero después el seguimiento, pues tampoco es tan emocionante, es mucho más divertido, es parte de exploración e inversión, ¿no? Entonces hay que tener eso claro. Yo creo que el ecosistema emprendedor en México en los últimos 5 años ha cambiado muchísimo. Son 5 años, ¿no? A pesar de que hay menos inversión ahorita que en el 2020, 2021, donde fue una locura, la realidad es que ahorita es muchísima más de inversión que tenemos comparada con el 2019, 2018, 2017, etc. Y el ecosistema es cada vez más maduro, ¿no? La realidad, hay más fondos, hay más ángeles, hay más emprendedores, hay más startups, ¿no? Y para tener éxito se trata de ecosistema, de cómo madura el ecosistema. Y hay muchas cosas por hacer, ¿no? Mejores conexiones e incentivos por parte del gobierno, cómo juntamos a los emprendedores más con la academia. Hay muchas cosas que todavía faltan, pero es realmente emocionante cómo va cambiando. Yo me acuerdo cuando empezaba en el mundo de startups, ¿no? En Rocket Internet hace unos 12 años, una cosa así, ¿no? La realidad es que pues, casi no había nada, ¿no? Entonces, parte de invertir hace unos años que empecé, también era pues, cómo puedo aportar un poco lo que he aprendido de mis errores, ¿no? etc. A mí me ha gustado tener más apoyo cuando hacía esto
o aquello. Entonces, esa es una parte emocionante y cambia mucho la fase en la que inviertas. Si tú estás invirtiendo en un pre-seed, ¿no? O seed, que básicamente es la idea, pues apuestas por el emprendedor, ¿no? Obviamente la idea, tengo ciertas reglas que me emociona la idea, ¿no? Que crea que entiendo y puedo aportar a la idea, ¿no? Y al equipo. Es importante porque después hay cosas que pues, ni entiendes y dices, güey, pues, ¿qué les voy a aportar? ¿No? Y mis cheques no les van a hacer la diferencia contra los de un fondo, ¿no? Que son importantes, ¿no? Y es muy diferente, por ejemplo, en los investment committee de los fondos en los que estoy. Las inversiones se hacen de una forma mucho más sofisticada, con mucho más governance, ¿no? etc. También dependiendo de las etapas. Entonces, va cambiando un poco las reglas del juego, pero lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente. México y en general Latinoamérica, pero el acceso al financiamiento había sido un privilegio de las grandes empresas y las grandes familias. Lo que sea muy difícil emprender. Y por lo mismo hay industrias, no te fijes en top line, ¿no? Fíjate en ganancias. La concentración que hay en casi todas las industrias en ganancias es enorme. Y por lo mismo ha hecho que muchas empresas pues, quieran mantener el status quo y sigue habiendo problemas y grandes oportunidades que cambiar en México. El emprendimiento en México y en Latinoamérica tiene un gran futuro. A mí me emociona pensar que ahorita están formando esos grandes emprendedores que van a ser empresas increíbles en México, ¿no? Y puede aportar, aunque sea poquito, a que se desarrolle ese ecosistema. Es algo que para mí es relevante e importante, personalmente. Ahorita nos platicabas que empezaste a tomar café a los 35, ¿eh? Sí, ya más grande. Ya más grande. ¿Y también emprendiste a qué edad empezaste? A ver, la realidad es que desde que iba en la universidad intenté hacer un montón de cosas, pero no era lo que sería ahorita una startup, etc., porque pues no tenía capital, sí, ¿no? En el mundo, digamos, de emprendimiento tecnológico, startups como es ahorita, pues empecé a colaborar desde hace unos 12 años con Rocket Internet, ¿no? Ok, ponte en tus 30s. Sí, ahí tenía 30. ¿No? Y la pregunta va porque parece ser que está alineado, o la gente piensa que el emprendimiento y la juventud tienen que ir siempre a la mano. Yo creo que no, que alguien que está emprendiendo a sus 40 años pues, le brillan, o sea, no se lo amensan con cosas que a un emprendedor de 20 le brillan los ojos, ¿no? ¿Cómo sientes tú que tienes una ventaja por ya haber pasado por toda esta parte corporativa y luego y después de todo eso haber emprendido? O sea, ¿qué cosas crees que hoy tienes de ventaja que a tus 20 si hubieras emprendido, híjole, no las hubieras tenido? Claro. Y gran pregunta, ¿no? Mira, estadísticamente ya hay varios estudios, ¿no? Que relevan que la mejor edad para emprender está entre 38 y 42 años, ¿no? Y normalmente que empiezan ese emprendimiento como un negocio paralelo a su trabajo, ¿no? Entonces esto rompe totalmente con el esquema que tenemos de ese fundador recién graduado de la escuela, etc. Que mucho hay razones que sí puedo entender, ¿no? Obviamente cuando hay grandes, ¿no? Cambios tecnológicos que pasan de una forma totalmente acelerada, normalmente pues es gente mucho más joven, ¿no? Como cuando fue el boom de Internet con Google, con Facebook, que son los primeros que lo adoptan. ¿Me explico? Inclusive cuando analizas todo a los principios años del boom, ¿no? De las criptos, pues muchísima gente de empresas también es muy joven, ¿no? Entonces hay ciertos factores que pueden indicar cuándo sí, cuándo no. Viendo long term y estadística y poniendo todas las industrias, de hecho la gente más experimentada es la que tiene mayores probabilidades, ¿no? Pueden entender que también las personas más jóvenes pueden asumir más riesgos. ¿Por qué? Uno, tal vez no tienen familia, no, tal vez necesitan mucho menos ingreso para poder sobrevivir. Obviamente tienen mucha más energía y lo que tú quieras, pero una persona más grande, porque yo no quiero decir que sea correcto o incorrecto, es de probabilidades, ¿no? Lo que sí es que creo que está mal es que piensen que a partir de cierta edad ya no vas a tener éxito cuando no. Sin duda, todavía yo tengo mucha menos energía de la que tenía hace 12 años, 10 años, ¿no? Tengo 28, 30, pero la realidad es que he aprendido mucho. Yo hago las cosas de forma mucho más inteligente, tal vez utilizando menos energía. Entonces, crecer profesionalmente como persona, ¿no? Poder evaluar las decisiones, poder cruzar todos esos aprendizajes de diferentes situaciones te generan poder trabajar de una forma mejor. Digo, no a todos, ¿no? Hay que tener humildad de decir, puta, sí, la cagué, ¿no?
hice esto mal y aprender realmente sobre todo los errores. Son mucho más... te das cuenta, evidentemente, cuando ganas, ¿no? Pues tenías planeado hacerlo así. La suerte siempre va a ser un factor de éxito. Perdón, un factor de éxito bien importante, la suerte, ¿no? Y por eso hay que entenderlo así. Pero normalmente pues dices, bueno, por esto llegas. Es cuando fallas, cuando dices, ¿por qué? No lo entiendo. Y hay que clavarse a entenderlo, ¿no? Entonces, creo que cualquier persona tiene el potencial de aprender. Creo que el emprendimiento, pues no es para todos, como hay perfiles para ciertas cosas. ¿Me explico? Y no es que una sea mejor que otra. Creo que yo aprendí mucho de los casi 10 años que estuve en grandes corporativos, ¿no? Y después del mundo emprendedor, tener esos dos tipos de facciones me dio cuenta de que no quiero en un emprendimiento, ¿no? Pero también las cosas positivas, porque tienen muchas cosas positivas los grandes corporativos. Entonces, creo que al final de cuentas se trata de ir ganando experiencia, de ganar conocimiento, lo que va generando una ventaja competitiva. Esto no quiere decir que alguien muy joven no vaya a tener éxito o alguien muy grande no vaya a tener éxito. Creo que es un tema de mentalidad, de madurez, ¿no? Y también de suerte. Sí, totalmente. ¿Cómo funciona? Sé que es particularmente algo que te emociona mucho es lo que viene o los cambios que vienen en temas de EdTech, ¿no? De tecnología y educación. ¿Por qué? ¿No? O sea, tú pasaste por el modelo tradicional de educación, obviamente, hasta tienes el MBA y demás. ¿Qué ves en educación que crees que va a ayudar mucho? A ver, hay muchas cosas que emocionan a futuro. A final de cuentas, creo que una de las partes más importantes o la más importante es la educación, ¿no? Y sobre todo educación que está enfocada a la generación de pensamiento crítico. Pero yendo más allá, ¿no? Y tal vez yendo a mis propias experiencias, a mí me costaba mucho el modelo tradicional. Tengo ADHD, entonces pues estar ahí sentado, ¿no? Memorizando, pues no era lo mío, lo sufría bastante. Y la realidad es que si tú analizas un poco de dónde vienen los modelos actuales, ¿no? Vienen de lo que se conoce como un sistema prusiano, ¿no? Donde cuando empezaba la industrialización y demás, pues se veía que analfabetizar a gran porcentaje de la población. Entonces, pues el símil era hacerlo como una fábrica en producción en línea, ¿me explicó? Sí. Pero la realidad es que las personas somos diferentes en qué nos emociona, qué nos gusta. Tal vez hay personas que tienen más capacidad visual para aprender, otras analíticas, otras sensoriales, todo este tipo de cuestiones. Y si tú lo ves desde un tema evolutivo, ¿cómo es realmente que aprendemos los homínidos, ¿no? Y los humanos? Jugando, ¿me explicó? Entonces, todo este tipo de juegos, como tú ves inclusive en los animales, ¿no? Se están aprendiendo jugando, ¿no? Entonces, eso te habla de que realmente un sistema que es totalmente cuadrado, ¿no? Y que es bastante difícil cambiar por razones que podemos platicar, pues no es el adecuado para todo ni optimiza para todos. Claro. Y tal vez hay conocimientos que no hacen sentido, ¿no? A mí, pues tal vez saberme el nombre de los ríos, pues la verdad es que ya se me olvidaron, ¿no? Cuando hubo otras cosas que eran mucho más importantes que no tenemos en la currícula, ¿no? Ahorita en las escuelas, ¿no? Hay temas inclusive de crecimiento profesional, de cómo identificar tus sentimientos, cómo, ¿no? Interactuar, qué son relaciones sanas, qué no, relación con el dinero, ¿no? Toda la parte de espiritualidad que podemos tener en otros temas, pero creo que hay una gran oportunidad. ¿Y qué es lo que me emociona de la inteligencia artificial en la educación? Es que va a tener la capacidad de poder personalizar acorde a tus gustos, capacidades, intereses, tiempos, el aprendizaje que tú quieras. Entonces, en mucho menos tiempo o en el mismo tiempo que estamos yendo ahorita a la escuela, van a salir personas mucho más capaces y también mucho más diversas. Y la diversidad es importante. Porque si tú tienes un sistema donde todos tienen que quejar de la misma forma, pues generalmente vas acabando, si tu proceso siempre es el mismo, pues vas a acabar haciendo una caja de resonancia, donde cualquiera puede decir una cosa inteligente o una estupidez y pues todos van a estar alineados con eso, porque no hay diversidad. Y si tú lo piensas, la innovación parte desde la diversidad. Para poder avanzar, tú tienes que tener una discusión, ¿no? Y tienes que tener una discusión con puntos de vista diferentes, porque si no, no hay discusión. Sí. ¿Me explico? Si todos pensamos igual, pues no vamos a discutir y así es, y así se va a quedar toda la vida, ¿no? Entonces, puntos de vista diferentes, y para tener mayores puntos de vista diferentes y poder tener discusiones que nos lleven a avanzar, a innovar, etc., pues es bien importante generar personas diversas. Sí. Y esa educación personalizada, diferenciada, segmentada, va a llevar a alcanzar mucho más de su potencial
a las personas basada en sus intereses, ¿no? Y generando mayor diversidad de conocimiento y de mente. Y eso es algo que me emociona mucho, porque al final de cuentas también es importante que como sociedad el principal motor que debemos enfocar, obviamente son las necesidades básicas, sobre todo los niños, eso es obvio, pero lo que nos va a transformar para hacernos un mejor país y una mejor sociedad es la educación y el acceso a oportunidades más iguales para las personas. ¿No? Eso es un poco. Totalmente. Última pregunta, Ricardo. Justo hace ratito platicamos de la palabra justo, ¿no? Un gran nombre conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Está interesante porque tú le pones nombre a la empresa y el nombre es importante cuando se llama justo, ¿no? Entonces, ¿qué es esos lugares en donde ustedes revisan qué es lo justo, ¿no? O qué es justo, ¿no? Es el contra el cliente o el proveedor, ¿no? O estos productores que están vendiéndoles a ustedes el producto y demás. ¿Cuáles son los sistemas que sustentan el nombre? Mira, es una pregunta bien importante porque al final de cuentas la interpretación que puedes tener, que una persona puede tener de la justicia puede variar mucho, ¿no? Inclusive puedes tomar diversos filósofos para la interpretación de la misma. Yo llevo ya varios años en clases de filosofía para poder entender mejor cómo pienso, cómo tomo las decisiones. También en la parte de autoconocimiento de mi persona, que me haya llevado mucho. Y como tú dices, algo que puede ser justo para ti puede ser injusto para mí. Entonces se trata de equilibrio, ¿no? ¿Cómo repartimos el valor generado de forma equilibrada? Eso sería una forma más práctica desde mi punto de vista, ¿no? En temas de empresa, de negocio, de cómo poderlo repartir. Y se trata de esa forma de parte de repartición del valor, ¿no? Creo que eso es lo importante. Creo que si lo llevas a un punto más conceptual, pues es imposible hacerlo 100% bien, porque no somos humanos, pero sí es importante tenerlo en el centro del pensamiento. Me encanta. Ricardo, no sé cómo te agradezco estar aquí. Un placer. Fue una plática increíble. En serio, muchas gracias. Te agradezco mucho. Soy tu super fan. Desde hace mucho tiempo estaba buscando esta entrevista porque te quiero aprender muchísimo y la gente que está viendo y oyendo seguro que se voló la cabeza con esta plática. Gracias por dejarme exprimir tu cerebro, por darme tu tiempo, por la disponibilidad y pues felicitarte por todo lo que estás haciendo, que me parece espectacular y aparte de espectacular, necesario. Así que muchas gracias. No, te lo agradezco un montón la invitación. Disfruté mucho la plática. Creo que es importante que uno no vaya aprendiendo. Yo he cometido muchísimos errores y he ido a intentar aprendiendo y creo que es importante pues mantener el objetivo que uno tiene de hacer las cosas y ver cómo llegas a él, ¿no? A veces las cosas van a ir bien, a veces las cosas van a ir mal, pero se trata de seguir empujándolo, ¿no? Yo muchas veces he dicho que a los founders estamos sobreestimados. Realmente es un trabajo de equipo y hay muchos errores, muchas cosas que pasan y el objetivo es que yo creo que mientras las personas tengan claro qué es lo que quieren del objetivo profesional en su vida, tarde o temprano van a llegar a él, mientras lo siguen intentando. Pero el primer paso es tenerlo claro. Muchísimas gracias. Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, nos están oyendo. Acuérdense, antes de irse, antes de cerrar la aplicación, antes de cerrar YouTube, Spotify, la estrellita, píquele, hombre. Píquele a la estrellita, al like. Usted píquele. Y nos vemos en mis redes sociales. Gracias.